Bienvenidos a Guía Estoica 360. Este es un espacio creado para ti, donde descubrirás cómo aplicar la sabiduría de los grandes filósofos estoicos, Marco Aurelio, Séneca, Epicteto y muchos más, a la vida moderna. Aquí encontrarás reflexiones, prácticas y lecciones que te ayudarán a vivir con más claridad, fortaleza y propósito cada día. En Guía Estoica 360 creemos que el conocimiento se disfruta más cuando se comparte. Por eso, te invito a suscribirte, activar la campanita y ser parte de esta comunidad de buscadores de sabiduría y transformación. Interactúa en los comentarios, comparte tus ideas, dudas o experiencias, porque este canal es también tu espacio. Y si encuentras valor en lo que ves aquí, no dudes en compartirlo con tus amigos y familiares. Nunca sabes a quién puedes inspirar con una sola reflexión estoica. Recuerda, la filosofía no es solo teoría, es práctica diaria. Y juntos, en este viaje 360, aprenderemos a vivir de manera más serena, consciente y poderosa. Gracias por estar aquí y ser parte de esta comunidad estoica en crecimiento. El dolor, la adversidad y la fuerza estoica. El dolor. Esa experiencia universal que ninguno de nosotros puede evitar. Un visitante incómodo que llega sin ser invitado, en los momentos menos esperados, y que nunca se marcha del todo. Algunas veces se manifiesta en forma de pérdida, otras en forma de enfermedad, fracaso, rechazo o soledad. Nadie escapa de él. Lo curioso es que, aunque todos lo sufrimos, no todos respondemos de la misma manera. Hay quienes se derrumban, quienes se amargan, y también quienes descubren dentro de sí una fortaleza que jamás imaginaron tener. Esa es la diferencia que marca el estoicismo. Los estoicos no prometen un camino libre de dolor, porque saben que sería una mentira. En cambio, nos ofrecen algo más valioso, una forma de convertir ese dolor en maestro, en combustible, en oportunidad de crecimiento. Nos enseñan que la adversidad no es un muro que nos detiene, sino una puerta que se abre hacia la fortaleza interior. Hoy, en este episodio de Guía Estoica 360, vamos a adentrarnos en un viaje profundo. Un viaje hacia la comprensión del dolor y la adversidad, y hacia el descubrimiento de la fuerza que nace cuando aprendemos a mirar la vida con ojos estoicos. Vivimos en una época donde la cultura nos ha enseñado a huir del dolor. Nos bombardean constantemente con mensajes que dicen, sé feliz a toda costa, busca el placer inmediato, evita cualquier incomodidad. Pareciera que la felicidad consiste en eliminar el sufrimiento, en construir una burbuja donde nada nos duela. Pero la realidad nos golpea de frente, el dolor siempre encuentra la manera de entrar. No importa cuánto lo evitemos, tarde o temprano aparece. Y cuando lo hace, si no hemos aprendido a enfrentarlo, nos sentimos perdidos, confundidos, sin recursos internos para resistir. Aquí es donde el estoicismo se convierte en una brújula indispensable. Esta filosofía nos invita a mirar la vida de frente, sin adornos, sin negaciones. Nos recuerda que no tenemos poder sobre todas las circunstancias, pero sí tenemos poder sobre la manera en que respondemos a ellas. Esa es la esencia de la fuerza estoica. En otras palabras, el dolor y la adversidad no son enemigos que debemos odiar, sino realidades inevitables que debemos aprender a transformar. El estoicismo nos dice, no busques escapar del sufrimiento, úsalo como una herramienta para hacerte más sabio, más fuerte y más libre. Y antes de continuar con esta reflexión, quiero darte la bienvenida a este espacio. Estás viendo Guía Estoica 360, un canal creado para explorar juntos las enseñanzas de los grandes sabios de la antigüedad y aplicarlas en nuestra vida diaria. Aquí hablamos de Séneca, de Epicteto, de Marco Aurelio, pero también de ti, de mí, de todos nosotros que seguimos enfrentando los mismos desafíos que ellos enfrentaron hace 2000 años. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Quizás hoy estás atravesando un momento difícil, un dolor que no sabes cómo manejar, una pérdida que te pesa, un obstáculo que parece imposible de superar. Quiero que sepas que este vídeo está hecho pensando en ti. Porque la filosofía estoica no es teoría abstracta, sino una guía práctica para resistir y para crecer en medio de la tormenta. Así que, si alguna vez te has preguntado cómo transformar tu dolor en fuerza, cómo darle sentido a la adversidad y cómo construir dentro de ti una fortaleza que nada ni nadie pueda derribar, quédate conmigo. Este viaje recién comienza. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Esta frase, repetida por sabios y filósofos, resume con precisión la enseñanza que hoy vamos a explorar. El estoicismo no pretende eliminar lo que duele, no elimina la enfermedad,
ni la pérdida, ni la injusticia, ni la incertidumbre de la vida. Pero sí nos enseña a no añadir sufrimiento innecesario. ¿Cómo? A través del poder de la mente, de la razón y de la virtud. Cuando una dificultad golpea nuestra vida, solemos reaccionar de dos maneras, con queja o con resignación. La queja nos ata a la impotencia, nos convierte en víctimas de lo que no podemos cambiar. La resignación, en cambio, nos lleva a soportar pasivamente, pero sin aprender nada de la experiencia. El estoico elige un tercer camino, la aceptación activa. Aceptar no significa rendirse, significa comprender que hay cosas que no dependen de nosotros. Pero en lugar de quedarnos paralizados, usamos esa comprensión como trampolín para enfocarnos en lo que sí podemos controlar, nuestras decisiones, nuestra actitud, nuestro carácter. Esta es la diferencia fundamental entre huir del dolor y transformarlo. Epicteto lo dijo con claridad, no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. Ese es el corazón del mensaje estoico. El dolor es real, pero el sufrimiento lo construimos nosotros con nuestros pensamientos, con nuestras interpretaciones, con la manera en que decidimos mirar la vida. Cambiar esa mirada es el primer paso hacia la fuerza interior. En los próximos minutos, profundizaremos en tres dimensiones fundamentales. Primero, cómo entender el dolor como un maestro inevitable. Segundo, cómo la adversidad puede convertirse en el campo de entrenamiento de nuestra alma. Y tercero, cómo cultivar la verdadera fuerza estoica, esa que no depende de lo externo, sino que se edifica dentro de nosotros. Pero antes de avanzar hacia esos temas, quiero invitarte a detenerte un momento y reflexionar. ¿Qué lugar ocupa hoy el dolor en tu vida? ¿Es un enemigo al que temes y del que intentas escapar, o puede convertirse en el aliado que te ayude a crecer? El viaje estoico comienza con esa pregunta. Cuando hablamos del dolor, solemos pensar en él como en una sombra oscura que debemos evitar a toda costa. Pero los estoicos, lejos de huir de esa sombra, se atrevían a mirarla de frente. Para ellos, ignorar o negar el sufrimiento solo lo hacía más grande. En cambio, enfrentarlo con la mente clara les permitía darle un nuevo significado. Pensemos en Séneca, quien escribió sobre la muerte mientras sufría enfermedades dolorosas y mientras vivía bajo la amenaza constante de Nerón, un emperador capaz de ordenar su ejecución en cualquier momento. Él no se engañaba creyendo que podía controlar el futuro, en cambio, se preparaba diariamente para aceptar lo inevitable. Decía, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Con estas palabras, nos recuerda que la adversidad nos enseña a valorar lo que sí tenemos, en lugar de vivir esclavos de lo que tememos perder. En nuestra época moderna, quizá no enfrentamos emperadores tiránicos, pero sí enfrentamos presiones, pérdidas, fracasos, incertidumbres económicas y crisis personales. La enseñanza sigue siendo la misma, no podemos eliminar los golpes de la vida, pero sí podemos decidir cómo nos marcan. ¿Será con amargura y resentimiento, o con aprendizaje y crecimiento? Muchos se preguntan, ¿cómo es posible ver algo positivo en el dolor? La respuesta estoica es clara, el dolor es la prueba más honesta de quién eres realmente. Cuando todo va bien, cualquiera puede mostrarse sereno, amable y fuerte. Pero cuando llega la dificultad, cuando el suelo se mueve bajo nuestros pies, ahí se revela el verdadero carácter. Como decía Marco Aurelio, el fuego prueba el oro, y la adversidad prueba al hombre. Imagina que tu vida es como una espada. El acero no se fortalece evitando el fuego, sino pasando por él una y otra vez. Lo mismo ocurre contigo, tu carácter se forja al atravesar las pruebas, no al evitarlas. Si rehuyes toda incomodidad, nunca descubrirás de lo que eres capaz. Ahora bien, la cultura actual nos invita a escapar constantemente. Si sentimos dolor emocional, buscamos distracciones rápidas, redes sociales, compras compulsivas, comida excesiva, entretenimiento sin fin. Pero el alivio que ofrecen es momentáneo y, cuando se apaga, el dolor sigue ahí, esperando. Los estoicos proponían lo contrario, detenernos, observar y aceptar. No con resignación pasiva, sino con la valentía de decir, este dolor está aquí. No puedo evitarlo. ¿Qué puedo aprender de él? El dolor, visto desde esta perspectiva, deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro exigente. Nos muestra nuestras debilidades, pero también nos da la oportunidad de superarlas. Nos recuerda que somos más fuertes de lo que creemos, siempre y cuando decidamos no rendirnos. Y esta es la clave de la introducción que estamos construyendo juntos. El estoicismo no nos ofrece un mundo sin dolor,
sino la posibilidad de usarlo como una herramienta de transformación. Lo que hoy te hace llorar, lo que hoy te hace sentir perdido, puede convertirse mañana en la raíz de tu fortaleza. Así que antes de avanzar, quiero que pienses en tu propia historia. ¿Recuerdas un momento en el que sufriste profundamente, y sin embargo, al mirar atrás, descubres que ese dolor te enseñó algo, que te hizo crecer, que te obligó a ser más fuerte? Eso es exactamente de lo que hablamos hoy. Porque, como nos recuerda Epicteto, un hombre que conoció la esclavitud y la enfermedad, dificultades son cosas que muestran lo que los hombres son. Y aquí, en este espacio de Guía Estoica 360, nuestro propósito es aprender a mirar esas dificultades no como cadenas que nos detienen, sino como pruebas que nos revelan y nos moldean. Contexto filosófico. El estoicismo no nació en un palacio, ni en el confort de la abundancia, sino en medio de tiempos convulsos, de guerras, de incertidumbres, de crisis políticas y sociales. Fue en ese escenario, tan parecido al nuestro, donde hombres y mujeres comenzaron a preguntarse cómo podían vivir con paz, dignidad y fuerza interior, incluso cuando todo alrededor parecía derrumbarse. Para entender el mensaje que hoy queremos explorar, necesitamos dar un paso atrás en la historia. El estoicismo surge en la antigua Grecia, en Atenas, alrededor del año 300 a.C., de la mano de Zenón de Citio. Este filósofo, que había perdido su fortuna en un naufragio, no se quedó lamentando lo perdido. Al contrario, convirtió la tragedia en un nuevo comienzo. Se dedicó al estudio de la filosofía y, a partir de esa experiencia de pérdida y reconstrucción, fundó una escuela que más tarde se conocería como la Estoa, llamada así por el pórtico pintado, Stoa Poikile, donde enseñaba. La semilla del estoicismo estaba clara desde sus inicios. No podemos controlar lo que ocurre a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar la manera en que lo enfrentamos. Con el tiempo, esta filosofía se expandió y evolucionó. Llegó a Roma, donde alcanzó su mayor esplendor. Allí encontramos a figuras como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, quienes no solo enseñaron, sino que vivieron el estoicismo en carne propia. Séneca, consejero del emperador Nerón, escribió sobre la brevedad de la vida y sobre la importancia de no temer a la muerte, aun sabiendo que él mismo sería obligado a quitarse la vida por órdenes de aquel emperador. Epicteto, nacido esclavo, demostró que la libertad más profunda no depende de cadenas externas, sino del dominio sobre la mente y las emociones. Y Marco Aurelio, emperador de Roma en tiempos de guerra y peste, escribió sus meditaciones como recordatorios personales de cómo mantenerse firme en medio del caos. Estos tres hombres representan un arco completo de la experiencia humana: el político rodeado de poder y peligro, el esclavo sometido a condiciones extremas, y el emperador cargando con el peso de un imperio. Todos ellos, en circunstancias tan diferentes, llegaron a la misma conclusión: la verdadera fortaleza no se encuentra en lo externo, sino en lo interno. La visión estoica del mundo. Para los estoicos, la vida no era un camino diseñado para el placer, sino una escuela diseñada para la virtud. Y esa virtud no se construía en tiempos de calma, sino en medio de la adversidad. Ellos veían al universo como un lugar regido por un orden racional, una especie de logos divino. No todo lo que ocurre tiene que agradarnos, pero todo ocurre dentro de ese orden. Cuando algo nos duele, cuando algo nos sorprende, la pregunta no es ¿por qué a mí?, sino ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo actuar con sabiduría, justicia, coraje y templanza frente a esta situación? De esta manera, el dolor deja de ser un castigo y se convierte en un entrenamiento. La adversidad no es señal de que el mundo conspira contra nosotros, sino parte natural del camino. Marco Aurelio lo expresaba de manera brillante: el impedimento a la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Esta frase, aparentemente paradójica, contiene una verdad poderosa. Cada obstáculo, en lugar de detenernos, puede transformarse en el material mismo con el que construimos nuestra fortaleza. El dolor como maestro universal. El dolor, desde esta perspectiva, es una especie de examen que todos debemos rendir. Nadie está exento, ni siquiera los más poderosos. El esclavo lo sufre en su condición de sometimiento, el rico en la pérdida de sus bienes, el emperador en el peso de sus responsabilidades. Lo que cambia no es la presencia o ausencia del dolor, sino la interpretación que cada uno hace de él. Epicteto, con su tono directo, lo resumía en una enseñanza que ha atravesado siglos: no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. Con esta frase, nos invita a mirar hacia adentro. No son los golpes de la vida los que nos destruyen,
sino el significado que nosotros mismos les damos. Esto puede parecer duro de aceptar, porque implica responsabilidad. Ya no podemos culpar al destino, a los demás o a la mala suerte. El estoicismo nos coloca frente al espejo y nos dice, eres tú quien decide qué hacer con lo que ocurre. Y aunque esto puede resultar incómodo, también es profundamente liberador, porque significa que siempre tenemos un margen de control. Lecciones prácticas del contexto estoico. Para comprender mejor cómo aplicaban esto en la vida real, pensemos en algunas escenas. Epicteto vivía con una pierna dañada, resultado de los abusos sufridos como esclavo. Podría haber vivido en la queja y la amargura, pero eligió aceptar su condición y construir a partir de ella una enseñanza de libertad interior que aún inspira a millones. Séneca, sabiendo que la muerte podía serle impuesta en cualquier momento por Nerón, no desperdiciaba sus días. Sus cartas y tratados son un recordatorio constante de que cada día debe vivirse como si fuera el último. Marco Aurelio, rodeado de ejércitos enemigos y enfrentando pestes que diezmaban a su pueblo, encontraba tiempo para escribir reflexiones íntimas sobre la serenidad, la gratitud y la justicia. A pesar de cargar con la presión más grande que podía existir, cultivaba un espíritu calmado y disciplinado. Estas historias nos muestran que el estoicismo no es un conjunto de frases bonitas para decorar un libro, sino un manual para sobrevivir y crecer en medio del dolor y la adversidad. Transición hacia el siguiente bloque. Cuando entendemos el contexto filosófico, todo lo demás comienza a cobrar sentido. El dolor deja de ser algo personal y se convierte en una experiencia compartida por toda la humanidad. La adversidad deja de ser un accidente y se revela como parte natural de la existencia. Y la fuerza estoica aparece no como un lujo reservado a unos pocos, sino como una necesidad accesible a todos. En el siguiente paso de nuestro viaje, profundizaremos en cómo el dolor, lejos de debilitarnos, puede convertirse en un aliado inesperado, un recordatorio constante de que dentro de nosotros habita una capacidad infinita de resistencia y transformación. Ahora bien, para apreciar en su justa medida el legado de los estoicos, conviene detenernos un momento en la comparación entre su mundo y el nuestro. La Atenas de Zenón, la Roma de Marco Aurelio o el círculo político en el que se movía Séneca no eran escenarios fáciles ni cómodos. Eran tiempos de incertidumbre, donde la vida podía cambiar en cuestión de horas. Una peste, una guerra, un decreto imperial o un accidente eran suficientes para transformar el destino de miles de personas. Si miramos a nuestro alrededor, notamos que, aunque han pasado más de 2000 años, la esencia de la vida sigue siendo la misma. La fragilidad continúa acompañándonos. Enfermedades repentinas, pérdidas inesperadas, crisis sociales y económicas, problemas familiares. El dolor no distingue época ni cultura, es, más bien, el hilo que une a toda la humanidad. Por eso, las enseñanzas de los estoicos siguen siendo actuales. Pensemos en Epicteto otra vez. Él decía, de las cosas, unas dependen de nosotros, y otras no. Esta idea, conocida como la dicotomía del control, es quizá la herramienta más poderosa para enfrentar la adversidad. Lo que otros hacen, lo que la vida nos quita, lo que el azar nos envía, todo eso queda fuera de nuestro control. Pero nuestra respuesta, nuestros pensamientos y nuestras acciones siempre estarán en nuestras manos. Cuando interiorizamos esta verdad, dejamos de desgastarnos en batallas imposibles y aprendemos a dirigir nuestra energía hacia lo que realmente importa. Un ejemplo moderno puede ilustrar esto. Imagina a alguien que pierde su empleo de manera repentina. La primera reacción natural puede ser el enojo, la desesperación, incluso la sensación de injusticia. Pero, desde la mirada estoica, lo importante no es lo que ocurrió, sino cómo lo afrontamos. ¿Nos dejamos hundir en la queja? ¿O utilizamos la adversidad como oportunidad para reinventarnos, para fortalecer habilidades, para encontrar un camino nuevo? El hecho externo, la pérdida del trabajo, no depende de nosotros. Pero la actitud con que respondemos, sí. Marco Aurelio, en medio de campañas militares agotadoras, recordaba constantemente esta verdad. Escribía para sí mismo frases como, si te duele algo externo, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello. Y añadía, puedes borrar ese juicio ahora mismo. Ese recordatorio le permitía mantener la serenidad en medio del caos. El contexto filosófico del estoicismo, entonces, no es otra cosa que un recordatorio de nuestra propia libertad interior. Los estoicos nos enseñan que, aunque no elegimos lo que ocurre, siempre podemos elegir quiénes seremos frente a lo que ocurre.
Y esa elección, repetida día tras día, es la que define nuestra fortaleza. En última instancia, este es el corazón del contexto estoico. El dolor y la adversidad no son castigos, sino oportunidades. Son pruebas que revelan el témpel de nuestra alma. Y aunque la filosofía estoica nació hace siglos, su voz sigue siendo un faro en medio de la oscuridad de nuestro tiempo. El dolor, ineludible y transformador. El dolor es el visitante más fiel de la vida humana. A veces llega como una punzada física, como una enfermedad que limita nuestros movimientos, como una herida que quema, como un cansancio que parece no tener fin. Otras veces se manifiesta en lo emocional, la pérdida de un ser querido, la traición de alguien cercano, el fracaso en un proyecto que parecía vital, el rechazo de quienes esperábamos apoyo. Dolor físico, dolor emocional, distintas formas de la misma realidad inevitable. Nadie escapa, porque el dolor es parte de estar vivos. Los estoicos comprendieron esta verdad mejor que nadie. Mientras otros sistemas filosóficos prometían caminos de placer o de huida, el estoicismo miraba al dolor de frente y lo reconocía como parte de la naturaleza. El dolor no es algo que ocurre de manera excepcional, es la norma, la constante, el compañero que camina a nuestro lado desde el nacimiento hasta la muerte. La pregunta nunca fue ¿podré evitarlo?, sino ¿qué haré cuando llegue? Aquí está la diferencia entre la vida de alguien que se rompe frente al dolor y la vida de alguien que se fortalece con él. El primero huye, se queja, maldice, culpa al destino, a los dioses, a las circunstancias. El segundo acepta, observa, aprende, se adapta y encuentra un sentido más profundo en aquello que parece insoportable. Los estoicos lo tenían claro, no elegimos sentir dolor, pero sí elegimos la actitud con la que lo enfrentamos. No se trata de negar el sufrimiento, ni de fingir que no duele. Nadie con un mínimo de honestidad podría negar la tristeza de una pérdida o la angustia de una enfermedad. Pero si podemos decidir que ese dolor no sea inútil, que se convierta en maestro en lugar de verdugo. Epicteto es el ejemplo más claro de esto. Nació esclavo, privado de libertad, maltratado por su amo, obligado a vivir en condiciones que para muchos serían imposibles de soportar. En una ocasión, cuentan que su dueño, en un arranque de crueldad, comenzó a torcerle la pierna hasta fracturársela. Epicteto, en lugar de gritar de odio o de suplicar, dijo serenamente, si sigues haciéndolo, la romperás. Y así fue. Su pierna quedó dañada para siempre. Pero él no se definió por esa mutilación, ni convirtió el dolor en excusa para la amargura. En cambio, eligió ver en esa experiencia una prueba de que lo único verdaderamente nuestro es la mente, y que ningún dolor físico puede arrebatar la libertad interior. ¿Podemos imaginar la fuerza que se necesita para pensar así? La mayoría de nosotros, frente a una injusticia semejante, viviríamos en resentimiento eterno. Pero Epicteto decidió lo contrario, transformar el dolor en una enseñanza para sí mismo y para las generaciones futuras. Esa es la diferencia entre el dolor que destruye y el dolor que transforma. Ahora bien, ¿qué significa transformar el dolor? Significa reconocer que la vida no está diseñada para nuestra comodidad, sino para nuestro crecimiento. Significa aceptar que cada pérdida, cada herida, cada fracaso, es al mismo tiempo una oportunidad para desarrollar cualidades que de otro modo nunca nacerían en nosotros: paciencia, compasión, resiliencia, sabiduría. Marco Aurelio lo expresaba con claridad en sus meditaciones. Si te duele algo externo, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello. Y ese juicio está en tu poder borrarlo ahora mismo. Aquí, el emperador nos invita a separar lo que ocurre fuera de nosotros del diálogo que creamos dentro de nosotros. El dolor físico existe, el dolor emocional también, pero lo que genera sufrimiento insoportable es la interpretación que construimos sobre ese dolor. Un ejemplo sencillo: alguien pierde su trabajo. Esa es la realidad externa. La reacción interna puede ser mi vida ha terminado, nunca encontraré otra oportunidad, soy un fracasado, o puede ser esto es un golpe duro, pero ahora tengo la posibilidad de reinventarme, de probar otro camino, de crecer en aspectos que había dejado olvidados. El mismo hecho, dos interpretaciones diferentes, dos destinos completamente distintos. La diferencia entre dolor físico y emocional es, en realidad, una diferencia de intensidad y de permanencia. El dolor físico puede limitar el cuerpo, pero no necesariamente el espíritu. El dolor emocional, en cambio, puede corroer el alma si no aprendemos a darle sentido. Por eso los estoicos ponían tanto énfasis en entrenar la mente,
en preparar el alma para cuando llegaran los golpes inevitables. Ellos sabían que un corazón indisciplinado se derrumba con facilidad, mientras que un corazón cultivado con razón y virtud se mantiene en pie incluso en medio de la tormenta. Y aquí encontramos una metáfora poderosa. El dolor es como el fuego que purifica el oro. El metal, sin pasar por las llamas, sigue siendo débil, impuro, quebradizo. Solo cuando es expuesto al calor extremo se convierte en algo resistente, brillante, valioso. Así también ocurre con nosotros. Sin dolor, vivimos en la superficie, acomodados, débiles. Pero con dolor, tenemos la oportunidad de purificarnos, de fortalecer lo esencial, de descubrir que somos mucho más capaces de lo que creíamos. El dolor, entonces, no es simplemente algo que ocurre, es un maestro exigente que nos obliga a mirarnos sin máscaras. Nos muestra dónde somos frágiles, donde hemos puesto nuestra seguridad en cosas externas, donde aún nos falta disciplina. Nos enseña que la vida no nos debe nada, que lo único realmente nuestro es la manera en que decidimos reaccionar. El mundo moderno, sin embargo, ha olvidado esta lección. Vivimos en una cultura que idolatra el placer y rechaza cualquier forma de incomodidad. Nos han enseñado que ser feliz es no sentir dolor, que todo malestar debe ser eliminado de inmediato. Pero esa búsqueda desesperada de placer nos hace cada vez más débiles, porque cada vez que la vida nos golpea, y tarde o temprano lo hace, no sabemos cómo resistir. Los estoicos nos ofrecen el antídoto: no escapar, sino mirar de frente. No negar, sino aceptar. No convertirnos en víctimas del dolor, sino en discípulos de él. Pensemos en nuestra vida personal. ¿Cuántas veces hemos creído que un dolor era insoportable, y sin embargo hoy, al mirar atrás, descubrimos que fue justamente ese dolor el que nos hizo más fuertes, más sabios, más humanos? La muerte de un ser querido nos enseñó a valorar la vida. La traición de alguien cercano nos obligó a descubrir nuestra propia autonomía. El fracaso en un proyecto nos mostró caminos que nunca habríamos considerado. El dolor, con el tiempo, se revela como un escultor silencioso que talla en nosotros una versión más firme y más auténtica. Séneca lo decía con crudeza pero con verdad: el hombre que ha superado la adversidad es superior al que nunca la ha enfrentado. Y tenía razón. Porque quien nunca ha sufrido, nunca ha probado de qué está hecho. Pero quien ha atravesado el dolor y lo ha transformado en aprendizaje, ese ha conquistado la fortaleza que ningún golpe externo puede arrebatarle. Por eso, cuando decimos que el dolor es ineludible, no hablamos de condena, hablamos de condición humana. Y cuando decimos que el dolor puede ser transformador, no hablamos de magia, hablamos de disciplina, de práctica diaria, de elección consciente. Cada vez que la vida nos hiere, tenemos delante de nosotros dos caminos: el de la queja y el resentimiento, o el de la transformación y el crecimiento. El estoicismo nos invita a elegir siempre el segundo, porque ahí se encuentra la libertad, ahí se encuentra la verdadera fuerza interior. En conclusión, el dolor es inevitable, pero no es inútil. Puede ser el obstáculo que nos destruye o la chispa que nos fortalece. Depende de nosotros. Como decía Marco Aurelio, el impedimento a la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Y quizá, en esas palabras, se resume la esencia de este punto. El dolor no es el final del camino, es el camino mismo hacia nuestra transformación. Ahora bien, quizá te preguntes, ¿cómo se aplica todo esto en la vida cotidiana? No basta con admirar a los estoicos, necesitamos trasladar sus enseñanzas a nuestras luchas diarias. El primer paso es reconocer el dolor sin resistencia. Cuando lo negamos o lo disfrazamos, le damos más fuerza. Aceptar no significa rendirse, significa mirar de frente y decir: esto duele, pero no me define. El segundo paso es preguntarnos: ¿qué puedo aprender de esto? Todo dolor trae consigo una lección oculta. Puede ser paciencia, humildad, desapego, gratitud. Cada vez que encontramos esa enseñanza, transformamos el sufrimiento en crecimiento. El tercer paso es compartir lo aprendido. El dolor nos conecta con otros, porque todos lo experimentamos. Cuando hablamos de nuestras cicatrices con honestidad, dejamos de ver el dolor como un enemigo y lo convertimos en un puente de compasión. De esa manera, el dolor deja de ser una carga absurda y se convierte en un camino hacia la grandeza interior. Y esa, en esencia, es la promesa del estoicismo. La adversidad como entrenamiento del alma. La adversidad es, sin duda, una de las maestras más exigentes, y al mismo tiempo, más incomprendidas de la vida.
La mayoría de las personas la ve como una enemiga, un obstáculo injusto, un freno que interrumpe los planes, una tormenta que se desata sin aviso. Pero para los estoicos, la adversidad no era un castigo, sino un campo de entrenamiento, un espacio donde se forja el carácter y donde el alma humana demuestra de qué está hecha. En la vida cotidiana solemos desear que las cosas transcurran sin sobresaltos. Queremos salud constante, estabilidad económica, relaciones sin conflictos, éxito sin fracasos. Anhelamos una vida plana, sin piedras en el camino. Sin embargo, basta un instante para que esa ilusión se derrumbe. Una enfermedad inesperada, una pérdida dolorosa, una crisis económica, un accidente, una decepción. La adversidad no pide permiso, simplemente llega. Y cuando lo hace, pone a prueba no solo nuestra paciencia, sino nuestra visión del mundo, nuestra filosofía de vida y nuestra capacidad para responder. Los estoicos entendían que era inútil esperar un destino libre de pruebas. Lo sabían porque ellos mismos vivieron en tiempos convulsos, guerras, traiciones, exilios, esclavitud, epidemias. Y sin embargo, lejos de ver la adversidad como un mal absoluto, la concebían como el terreno donde se desarrolla la virtud. La adversidad, decían, no destruye al sabio, lo revela. Es el fuego que consume lo superficial y deja al descubierto la esencia de quien somos. Séneca nos ofrece una reflexión muy clara: ningún hombre ha llegado a ser sabio sin enfrentar dificultades. Porque la vida del sabio se parece al entrenamiento de un soldado. Entre batallas, heridas y esfuerzos, se templa su espíritu. Esta metáfora del soldado no es casual. Así como el guerrero no se fortalece en tiempos de calma, sino en medio del combate, el alma humana no se robustece en la comodidad, sino en el enfrentamiento con la adversidad. Pensemos en el entrenamiento físico. Nadie desarrolla músculo cargando plumas. El cuerpo se fortalece porque encuentra resistencia, porque enfrenta un peso que lo obliga a superarse. La adversidad es, en un sentido similar, el gimnasio del alma. Cada obstáculo es una pesa invisible que nos desafía a levantar más de lo que creíamos posible. Al principio duele, cansa, incomoda. Pero con el tiempo, ese esfuerzo nos vuelve más fuertes, más resilientes, más sabios. El emperador Marco Aurelio, en medio de guerras constantes y de la presión inmensa de gobernar un imperio, escribió una de sus frases más célebres: el impedimento a la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Esta frase encierra la esencia de la visión estoica de la adversidad. No es un muro que bloquea nuestro destino, sino el mismo camino hacia él. Lo que parece obstáculo, en realidad, es la herramienta que necesitamos para crecer. Podemos verlo en ejemplos históricos. Epicteto, que fue esclavo durante gran parte de su vida, entendió que sus limitaciones externas eran la oportunidad perfecta para entrenar su libertad interior. Séneca, exiliado y acusado injustamente, encontró en la adversidad el espacio para escribir cartas que hoy siguen iluminando al mundo. Marco Aurelio, en medio de la peste antonina y de rebeliones constantes, usó sus dificultades no como excusa para la desesperación, sino como terreno fértil para cultivar la virtud de la templanza y la paciencia. Pero la adversidad no es exclusiva de los grandes nombres. Todos, en distintos grados, tenemos que enfrentarla. Una enfermedad que nos obliga a replantear nuestra vida. La traición de un amigo pone a prueba nuestra confianza en los demás. La pérdida de un empleo que nos obliga a reinventarnos. Cada una de estas experiencias, por dolorosas que sean, es también un entrenamiento. Nos ponen frente a una disyuntiva: ¿seremos derrotados por ellas o nos serviremos de ellas para crecer? Aquí surge un aspecto clave del pensamiento estoico: no son los hechos externos los que determinan quiénes somos, sino la interpretación que hacemos de ellos. La adversidad no es, en sí misma, ni buena ni mala. Es nuestra reacción la que le da un sentido. Ante una misma dificultad, una persona puede hundirse en la desesperación y otra puede elevarse hacia la grandeza. La diferencia no está en la situación, sino en la fortaleza interior de quien la vive. Por eso, los estoicos practicaban constantemente ejercicios mentales para prepararse frente a la adversidad. Uno de ellos era la premeditatio malorum, o la premeditación de los males. Consistía en anticipar posibles dificultades, la pérdida de bienes, la enfermedad, la muerte de un ser querido. No lo hacían para vivir en angustia, sino para entrenar el alma a no sorprenderse cuando esas cosas llegaran. De ese modo, la adversidad no los encontraba desprevenidos, sino preparados,
como un soldado que ha ensayado la batalla antes de entrar en combate real. Hoy, en nuestro tiempo, esta práctica sigue siendo útil. Vivimos en un mundo donde lo inesperado ocurre a diario: crisis económicas globales, pandemias, pérdidas repentinas. La adversidad, lejos de ser un evento aislado, se ha convertido en una constante. La pregunta es, ¿cómo la enfrentamos? ¿Nos paralizamos, culpando a la vida, a los demás, al destino? ¿O entrenamos nuestra mente para responder con serenidad y fortaleza, como lo hacían los estoicos? La adversidad, además, tiene un efecto revelador. Saca a la luz aspectos de nosotros mismos que de otro modo permanecerían ocultos. Cuando todo marcha bien, es fácil parecer paciente, generoso, comprensivo. Pero cuando llega la dificultad, cuando alguien nos ofende, cuando la enfermedad nos limita, cuando la carencia nos aprieta, ahí es donde aparece nuestro verdadero carácter. La adversidad nos desnuda, nos muestra sin adornos. Y esa verdad, por dura que sea, es necesaria para conocernos y transformarnos. El estoicismo nos enseña a ver cada adversidad como una oportunidad para practicar la virtud. Frente a la pérdida, practicar la aceptación. Frente a la traición, practicar el desapego. Frente a la enfermedad, practicar la paciencia. Frente al fracaso, practicar la resiliencia. Cada golpe es una invitación a ejercitar una virtud específica, y en ese ejercicio constante se entrena el alma. Pensemos en la adversidad como una especie de examen. No podemos decidir cuándo ocurrirá, pero podemos decidir si llegaremos preparados. Si hemos entrenado la mente en la calma, en la gratitud, en la disciplina, cada prueba será dura pero no insoportable. Si no hemos entrenado, la más pequeña dificultad nos derrumbará. La adversidad, entonces, no es solo prueba, es también espejo de nuestra preparación. Pero hay algo más profundo. La adversidad, aunque dolorosa, nos conecta con la experiencia universal de la humanidad. Todos sufrimos, todos enfrentamos obstáculos, todos perdemos y todos, en algún momento, luchamos con la incertidumbre. Al atravesar la adversidad, descubrimos que no estamos solos. Formamos parte de una comunidad humana que, desde tiempos antiguos, ha compartido las mismas pruebas. Y en esa conexión, encontramos también compasión y humildad. Séneca afirmaba que el verdadero valor no se demuestra en tiempos de calma, sino en medio de la tormenta. Un mar tranquilo nunca formó marineros expertos. Solo quien navega entre olas furiosas aprende realmente a dominar el timón. Así ocurre con el alma. Solo quien atraviesa la adversidad descubre la fuerza de la que es capaz. El error de muchos es desear una vida sin adversidad. Pero si reflexionamos, veremos que una vida sin dificultades sería también una vida sin crecimiento, sin retos, sin descubrimiento interior. La comodidad prolongada adormece, mientras que la adversidad despierta. Es incómoda, sí, pero es el precio del aprendizaje profundo. Hoy, quizá estés atravesando una adversidad que parece insoportable. Tal vez una pérdida, un fracaso, una traición. Y tal vez te preguntes, ¿por qué a mí? El estoicismo te respondería, ¿por qué no a ti? ¿Quién dijo que estabas exento de las leyes de la vida? Esa pregunta no busca culpabilizarte, sino despertarte, recordarte que la adversidad no es un castigo personal, sino parte de la condición humana. Y que en tu reacción está la posibilidad de crecer o de hundirte. Transformar la visión de la adversidad no ocurre de un día para otro. Requiere práctica, reflexión y disciplina. Pero cada vez que eliges ver una dificultad como entrenamiento y no como castigo, estás dando un paso hacia la fortaleza interior. Cada vez que eliges responder con calma en lugar de con ira, con paciencia en lugar de con desesperación, estás fortaleciendo tu alma. En última instancia, la adversidad no es el enemigo. El verdadero enemigo es nuestra propia interpretación, nuestra resistencia inútil, nuestra falta de preparación. Cuando cambiamos la mirada, la adversidad deja de ser una carga y se convierte en un regalo, en un maestro severo pero justo, en un campo de entrenamiento donde se forja la mejor versión de nosotros mismos. Como dijo Marco Aurelio, lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Y esa frase resume lo que los estoicos descubrieron hace siglos, que la adversidad no es el final, sino el inicio del viaje hacia la fortaleza y la sabiduría. La fuerza estoica como respuesta. La fuerza estoica no es un concepto abstracto ni un ideal lejano reservado a filósofos o emperadores. Es una realidad concreta, una capacidad que todos podemos cultivar, entrenar y aplicar en la vida cotidiana.
Es la habilidad de mantener la calma en medio del caos, la determinación de actuar con virtud aun cuando el mundo parezca derrumbarse, y la sabiduría para distinguir lo que depende de nosotros de lo que no depende. En pocas palabras, la fuerza estoica es la respuesta consciente, deliberada y valiente frente a la adversidad. Desde la perspectiva estoica, la vida no nos promete comodidad, placer constante ni ausencia de dificultades. Al contrario, nos ofrece pruebas, desafíos, momentos de dolor y pérdida. Y es precisamente en esos momentos donde la fuerza interior se revela y se ejerce. No se trata de eliminar el dolor ni de fingir que no existe, se trata de tomar lo que la vida nos da y convertirlo en un catalizador para nuestro crecimiento. La fuerza estoica se manifiesta en la capacidad de transformar la adversidad en virtud. Epicteto, quien conoció la esclavitud y las limitaciones más extremas, nos dejó una enseñanza invaluable: no son las cosas las que nos perturban, sino los juicios que hacemos sobre ellas. Esta frase resume la esencia de la fuerza estoica: no se trata de controlar lo que ocurre, sino de dominar nuestra reacción. La verdadera libertad y fortaleza residen en el dominio de la mente, en la capacidad de elegir nuestra actitud frente a lo inevitable. Pero ¿cómo se cultiva esta fuerza? Para los estoicos, el primer paso es la conciencia plena de nuestra vulnerabilidad. Reconocer que somos humanos y que, inevitablemente, enfrentaremos sufrimiento, errores y pérdidas. Esta aceptación no genera desesperanza, al contrario, nos prepara para la acción sabia. Saber que el dolor llegará nos permite anticiparlo, reflexionar sobre él y, en consecuencia, responder con decisión en lugar de reaccionar impulsivamente. El segundo paso es el entrenamiento diario del pensamiento. Marco Aurelio, escribiendo sus meditaciones, practicaba lo que hoy llamaríamos ejercicios de resiliencia mental. Cada día se recordaba que los problemas y obstáculos no eran castigos, sino oportunidades para ejercitar la paciencia, la templanza, la justicia y la sabiduría. La fuerza estoica se construye como un músculo, requiere repetición, disciplina y atención constante. No surge de la comodidad, sino del enfrentamiento consciente con las dificultades. Un ejemplo contemporáneo puede ayudarnos a entenderlo mejor. Imaginemos a alguien que pierde su empleo repentinamente. La reacción automática puede ser frustración, miedo o desesperanza. Sin embargo, si esa persona aplica los principios estoicos, reconoce la pérdida como un hecho externo que no controla, y decide centrarse en lo que sí puede hacer: mejorar habilidades, buscar nuevas oportunidades, mantener la calma, estará cultivando su fuerza interior. Lo que parecía un golpe devastador se convierte en un campo de entrenamiento, donde la mente se fortalece y la resiliencia se consolida. La fuerza estoica también implica mantener la calma frente a las emociones desbordadas. La ira, la envidia, el resentimiento, el miedo excesivo, son reacciones naturales, pero no nos definen. Lo que nos define es nuestra capacidad de observar esas emociones, entender su origen y decidir conscientemente cómo actuar. La fuerza estoica es la capacidad de mantener la claridad mental incluso cuando el corazón se agita, de elegir la virtud sobre la reacción impulsiva. Séneca lo explicaba de manera contundente: la verdadera fuerza no se demuestra al vencer a otros, sino al vencerse a uno mismo. Esa es la esencia de la fuerza estoica: dominar la mente, cultivar la disciplina interior y actuar con integridad, independientemente de las circunstancias externas. No depende del reconocimiento de otros, ni del éxito material, sino de la coherencia entre pensamiento, emoción y acción. Otro aspecto central de la fuerza estoica es la práctica del desapego. Esto no significa indiferencia ante la vida, sino comprender que nada externo es esencial para nuestra felicidad o nuestra estabilidad emocional. La pérdida de bienes, relaciones, estatus o salud puede doler, pero no tiene por qué destruirnos. La fuerza estoica nos permite sostenernos incluso cuando el mundo cambia radicalmente a nuestro alrededor. Es un ancla interior que nos mantiene firmes frente a cualquier tormenta. Los estoicos también practicaban la anticipación de la adversidad. Conocida como premeditatio malorum, esta técnica consistía en imaginar posibles obstáculos, dificultades y pérdidas antes de que ocurrieran. De esta manera, la mente estaba preparada y la sorpresa no debilitaba. El dolor esperado y reflexionado pierde su capacidad de paralizarnos. Al practicar este ejercicio diariamente, se desarrolla un temple interno que se traduce en fortaleza ante cualquier situación inesperada. La fuerza estoica, sin embargo, no se limita al autocontrol o la resiliencia. También incluye compasión y responsabilidad hacia los demás.
La virtud de la justicia, la empatía y la cooperación son manifestaciones de una fuerza que no solo protege a quien la cultiva, sino que también contribuye al bienestar común. La verdadera fortaleza no es egoísta ni aislada, se refleja en nuestra capacidad de actuar con integridad, ayudar a otros y mantener principios sólidos aun cuando otros los quebrantan. En el mundo moderno, podemos encontrar innumerables ejemplos de personas que encarnan la fuerza estoica. Médicos y enfermeros que enfrentan crisis de salud, emprendedores que atraviesan fracasos financieros, personas que soportan pérdidas y tragedias personales. La fuerza no siempre se muestra en grandes gestos heroicos, muchas veces se manifiesta en la perseverancia silenciosa, en la constancia, en la decisión de levantarse cada día y seguir adelante a pesar del miedo, la tristeza o la incertidumbre. Para cultivar esta fuerza, podemos comenzar con hábitos simples pero poderosos, reflexionar diariamente sobre nuestras acciones y emociones, practicar la gratitud incluso en tiempos difíciles, aceptar lo que no podemos cambiar y centrar nuestra energía en lo que sí depende de nosotros. Cada pequeño acto de disciplina, cada decisión consciente, fortalece la mente y el carácter. Finalmente, la fuerza estoica se manifiesta en la aceptación de la muerte y la finitud de la vida. Al comprender que nuestra existencia es limitada y que la adversidad es parte natural de ella, aprendemos a vivir con mayor intensidad, claridad y propósito. La muerte deja de ser un enemigo y se convierte en recordatorio de que cada día es una oportunidad para actuar con virtud y cultivar la fortaleza interior. En conclusión, la fuerza estoica no es un poder externo ni un privilegio de los filósofos antiguos. Es una capacidad que todos podemos desarrollar mediante la disciplina, la reflexión y la práctica consciente. Es la habilidad de enfrentar la adversidad con calma, de dominar las emociones destructivas, de actuar con virtud, de mantener la coherencia interna y de transformar cada desafío en un aprendizaje. Es, en definitiva, la respuesta sabia y consciente frente a un mundo lleno de incertidumbre, sufrimiento y cambio constante. Como decía Marco Aurelio, nadie puede herirte sin tu consentimiento. Esa frase resume la esencia de la fuerza estoica. Nada externo tiene poder sobre nosotros si cultivamos un dominio interno firme y una mente entrenada para enfrentar cualquier circunstancia. Y ese es el regalo más grande del estoicismo, enseñarnos que, frente al dolor, la adversidad y la incertidumbre, siempre podemos elegir cómo responder, y en esa elección reside nuestra verdadera fuerza. Además, la fuerza estoica se cultiva a través de la repetición consciente de pequeñas acciones diarias. Cada desafío que enfrentamos, por insignificante que parezca, es una oportunidad para entrenar nuestra mente y fortalecer nuestro carácter. Levantarnos temprano a pesar del cansancio, enfrentar conversaciones difíciles con calma, asumir responsabilidades que preferiríamos evitar, son todos ejercicios de fortaleza interna. La fuerza no surge de los grandes gestos, sino de la constancia y la disciplina en lo cotidiano. Otro aspecto importante es la resiliencia frente a la crítica y la opinión ajena. La sociedad constantemente nos empuja a depender de la aprobación externa, a medir nuestro valor por la mirada de los demás. La fuerza estoica consiste en liberarse de esa dependencia, saber que nuestro valor y nuestra tranquilidad interior no dependen del reconocimiento ni del juicio de otros. Esto nos permite actuar con integridad, incluso cuando la presión externa intenta desviarnos de nuestros principios. La fuerza estoica también se manifiesta en la capacidad de perdonar y soltar rencores. La ira y el resentimiento solo drenan nuestra energía y nos debilitan. Al elegir el perdón y la comprensión, no solo liberamos a los demás, sino que nos liberamos a nosotros mismos, fortaleciendo nuestra mente y nuestro corazón. Finalmente, la fuerza estoica se refleja en la gratitud y la apreciación de la vida tal como es. Cada dificultad, cada fracaso, cada pérdida, es también una oportunidad para crecer y aprender. La fuerza no es solo resistir, sino transformar la experiencia en sabiduría, coraje y serenidad. Así, al cultivar la fuerza estoica, aprendemos que no importa lo que ocurra a nuestro alrededor, siempre podemos elegir cómo responder. Y en esa elección consciente, radica la verdadera libertad y el poder de nuestra vida. Hemos recorrido juntos un camino que nos llevó a explorar el dolor, la adversidad y la fuerza estoica. Cada punto nos ha mostrado cómo la filosofía de los antiguos estoicos no es un concepto abstracto, sino una guía práctica para enfrentar la vida con claridad, resiliencia y virtud. Ahora, al llegar a este momento, es importante detenernos y reflexionar sobre lo que hemos aprendido, y cómo podemos aplicarlo en nuestro día a día para transformar nuestra existencia. La primera lección que debemos llevar con nosotros es que el dolor es inevitable.
Ninguna vida está libre de sufrimiento, ninguna existencia transcurre sin desafíos. Esa es una verdad universal, que se repite en todas las épocas y culturas. Intentar evitar el dolor es perder tiempo y energía, porque lo que no podemos controlar siempre encontrará la manera de presentarse. La enseñanza estoica nos invita a cambiar nuestra relación con el dolor, aceptarlo como parte natural de la vida y aprender a usarlo como instrumento de crecimiento. El dolor, en sus diversas formas, actúa como un maestro silencioso. Nos obliga a mirar dentro de nosotros, a descubrir nuestras fortalezas y nuestras debilidades, a cuestionar nuestras prioridades y a cultivar la sabiduría que solo la experiencia puede ofrecer. Cada herida, cada pérdida, cada fracaso es un recordatorio de nuestra humanidad, pero también una oportunidad para desarrollar coraje, paciencia y resiliencia. Mientras que otros podrían ver en la adversidad un obstáculo insuperable, los estoicos nos enseñan que allí reside nuestra oportunidad más grande para evolucionar. La segunda lección fundamental es la importancia de la adversidad como entrenamiento del alma. Así como un atleta se fortalece levantando pesas, nuestra mente y nuestro carácter se desarrollan enfrentando pruebas difíciles. Cada desafío nos exige concentración, disciplina y control emocional. Cada obstáculo nos brinda la posibilidad de practicar la templanza, la justicia, la sabiduría y la valentía. Los estoicos nos recuerdan que la vida no nos debe comodidad ni seguridad, pero sí nos ofrece la oportunidad de crecer y fortalecernos. Epicteto, que nació esclavo y vivió bajo limitaciones extremas, nos enseñó que la verdadera libertad no depende de las circunstancias externas, sino del dominio de la mente. Su vida demuestra que incluso en la adversidad más extrema es posible cultivar la serenidad y la fuerza interior. Séneca, enfrentando exilios y acusaciones injustas, escribió cartas que hoy nos inspiran a mantener la calma, la gratitud y la disciplina, sin importar lo que ocurra a nuestro alrededor. Marco Aurelio, gobernando un imperio en tiempos de guerra y peste, nos recuerda que la virtud se mantiene incluso bajo presión, y que la fuerza verdadera no depende de los elogios ni del poder externo, sino de la coherencia interna y la capacidad de responder con sabiduría. La tercera lección es que la fuerza estoica es una respuesta, no un don natural. No se trata de ignorar las dificultades ni de fingir que no sentimos dolor. Se trata de elegir conscientemente cómo enfrentamos cada situación, cómo interpretamos los eventos y cómo actuamos frente a ellos. La fuerza estoica se cultiva cada día, en pequeños actos de disciplina, en la elección de pensamientos constructivos, en la práctica de la paciencia y la empatía. Cada decisión consciente nos acerca a una versión más equilibrada, valiente y sabia de nosotros mismos. En nuestra vida cotidiana, podemos aplicar estas enseñanzas de diversas maneras. Cuando enfrentamos un conflicto interpersonal, podemos optar por responder con ira o con comprensión. Cuando un proyecto fracasa, podemos ceder a la desesperanza o aprender de la experiencia para mejorar. Cuando enfrentamos una pérdida, podemos dejarnos consumir por la tristeza o usarla como oportunidad para reflexionar, crecer y valorar lo que realmente importa. La filosofía estoica nos da la guía para transformar cada desafío en una oportunidad de desarrollo personal. Otro elemento esencial que debemos recordar es que la adversidad también revela nuestra verdadera naturaleza. Cuando todo marcha bien, es fácil aparentar fortaleza. Pero es en los momentos difíciles donde se prueba el carácter. La adversidad nos muestra quiénes somos realmente, cómo reaccionamos frente a la injusticia, la frustración, el fracaso, la pérdida. Y al observarnos con honestidad, podemos reconocer nuestras áreas de mejora y trabajar en ellas, fortaleciendo nuestra resiliencia y nuestro temple interior. La fuerza estoica también implica desapego y aceptación. No se trata de indiferencia, sino de comprender que la felicidad y la tranquilidad no dependen de factores externos. Las pérdidas, los cambios y las dificultades no tienen el poder de destruirnos si mantenemos el dominio sobre nuestra mente. Al practicar el desapego, aprendemos a mantener nuestra estabilidad emocional, a priorizar lo que realmente importa y a actuar con serenidad en lugar de reaccionar impulsivamente. La gratitud es otro componente clave. A pesar de los desafíos, la adversidad nos enseña a valorar lo que tenemos, a reconocer lo que hemos logrado y a apreciar la vida en toda su complejidad. Cada experiencia difícil, cada error, cada pérdida, nos brinda la oportunidad de crecer y desarrollar la fuerza interior que nos permite enfrentar futuros desafíos con mayor claridad y resiliencia. Además, la filosofía estoica nos conecta con la experiencia humana universal. Todos enfrentamos dolor, todos vivimos desafíos,
todos experimentamos pérdidas. Al comprender esto, nos sentimos menos aislados, más conectados con los demás y con la historia de la humanidad. La adversidad compartida nos enseña compasión, empatía y humildad, recordándonos que la verdadera fuerza no solo se ejerce hacia uno mismo, sino también hacia quienes nos rodean. La práctica diaria de la filosofía estoica fortalece la mente y el alma. Cada reflexión, cada ejercicio de anticipación de dificultades, cada decisión consciente de responder con virtud, nos prepara para enfrentar la vida con resiliencia, claridad y propósito. Así, la fuerza estoica se convierte en un recurso constante, un ancla en medio de la incertidumbre, un guía en tiempos de crisis, un recordatorio de que siempre podemos elegir cómo responder a lo que nos ocurre. En conclusión, el dolor, la adversidad y la fuerza estoica están intrínsecamente conectados. El dolor nos despierta, la adversidad nos entrena y la fuerza interior nos permite responder con sabiduría y virtud. Esta filosofía milenaria nos recuerda que no podemos controlar lo que nos sucede, pero sí podemos controlar nuestra mente, nuestras emociones y nuestras acciones. La verdadera libertad reside en esta capacidad, y cultivarla es la clave para vivir una vida plena, significativa y virtuosa. Así, al finalizar este viaje, comprendemos que el estoicismo no es solo teoría, es práctica, disciplina y transformación. Nos enseña a enfrentar la vida con calma, coraje y claridad, a aprender de cada prueba y a fortalecer nuestra mente y alma cada día. La fuerza estoica no es un lujo, sino una necesidad, la respuesta consciente y poderosa frente a un mundo impredecible, incierto y lleno de desafíos. Gracias por acompañarme en este recorrido por el dolor, la adversidad y la fuerza estoica. Espero que estas reflexiones te hayan ayudado a ver los desafíos de la vida de otra manera, no como obstáculos insuperables, sino como oportunidades para crecer, fortalecer tu mente y descubrir tu verdadera libertad interior. Recuerda que la filosofía estoica no se trata solo de leer ideas, sino de ponerlas en práctica día a día. Cada pequeño esfuerzo por dominar tus pensamientos, cada decisión de responder con calma frente a la dificultad, te acerca a la fuerza y la serenidad que los grandes estoicos cultivaron hace siglos. Tu vida puede transformarse, paso a paso, con disciplina, reflexión y determinación. Si este vídeo te ha sido útil, te invito a suscribirte a Guía Estoica 360, darle like y compartirlo con alguien que también pueda beneficiarse de estas enseñanzas. Deja tu comentario con tus reflexiones o experiencias. Me encantaría saber cómo aplicas el estoicismo en tu vida diaria. Recuerda que la verdadera fortaleza no proviene de la ausencia de dificultades, sino de tu capacidad de enfrentarlas con virtud, paciencia y claridad. Cada prueba, cada desafío, es una oportunidad para crecer. Que estas enseñanzas te acompañen y te fortalezcan, hoy y siempre. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando la filosofía estoica y cómo aplicarla para vivir con más libertad, serenidad y propósito. Gracias por ser parte de esta comunidad y por dedicar un momento de tu vida a cultivar tu fortaleza interior.